cumpliendo con un mandamiento. Entonces quiere decir que Yeshua no estaba instituyendo esto por su propia cuenta, porque lo que quiero preguntarle es lo siguiente: proféticamente se tenía que cumplir que él, porque ¿qué significa Pascua? No apunta directamente al Mesías. Claro, mire, esto es muy importante conforme a la línea que nos está hablando nuestra hermana. Hay que aclarar esto. Y eso lo dijimos en el primer programa. Todas las fiestas son de carácter mesiánico. Todas las fiestas apuntan al Mesías. Entonces, las primeras fiestas anuncian la venida de nuestro Señor. Y las últimas 3 fiestas tienen que ver con la venida de Él. Primero con cuando Él llega por primera vez. Y las últimas fiestas tienen que ver con su regreso. Entonces, todas son de carácter mesiánico. Entonces, por lo menos, recordemos que nuestro Señor es concebido en una fiesta de las luces, que se conoce en hebreo como Hanukkah, que aparece en la Reina Valera como fiesta de la dedicación o fiesta de las luces. Él nace en una fiesta de enramadas, en una sukkah. Él no nace en un pesebre, como dicen algunas denominaciones. Él nace en una enramada. Y él resucita en una fiesta de primicia, por eso es que él es primicia entre los muertos. Y él vendrá, lo que no sabemos el día ni la hora, pero sí tiene que venir en una fiesta de cabeza de año. Dice que a la final trompeta con voz de arcángel. Esa es la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, o tiene que ver también con cabeza de año. Y él va a establecer el milenio, él va a establecer la era mesiánica en una fiesta de tabernáculo. Entonces, todas las fiestas apuntan hacia el Mesías, son de carácter de mesiánico. Nosotros no podemos pasar por alto de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada festividad tiene un aspecto histórico, tiene un aspecto profético y un aspecto espiritual. ¿Qué se celebra en Pesaj? Se está hablando de la liberación del pueblo de Israel. Ahora, ustedes dirán, bueno, nosotros como cristianos, como nosotros no fuimos esclavos en Egipto, depende en qué contexto se tome, porque sabemos que Egipto representa el mundo. Cada vez que nosotros estamos haciendo una remembranza de esta festividad, podemos decir que bueno, estamos haciendo una celebración porque el Señor nos sacó de Egipto cuando estábamos esclavos en el sistema mundano. Recuérdense que Egipto, cuando hacemos un acróstico de Egipto, la E significa esclavitud, la G significa los grillos de la esclavitud, la letra I tiene que ver con la incredulidad, con la insensatez, la impiedad. La letra T tiene que ver con tribulación. Y la P, me la estaba comiendo, la letra P tiene que ver con perversión, porque cuando uno está en los caminos del Señor, cuando uno fue sacado de Egipto, fuimos sacados de la perversión del mundo. Y cuando hablamos de la letra T, estamos hablando de la tribulación, porque en el mundo estábamos atribulados, porque no teníamos paz, no teníamos el Mesías, no estábamos alejados de las promesas. Y la letra O, cuando estamos en Egipto, nos olvidamos, estamos en el olvido, nos olvidamos de que Dios existe y que Dios nos demanda santidad en sus escrituras. A través de sus méritos fuimos sacados de Egipto. Por eso es que Pascua tiene una gran connotación profética y espiritual. Qué bueno, ¿no? Mira, otro acróstico del Moré, que es muy conocido por sus acrósticos, que son excelentes para entender todo esto. Y bueno, vamos a pasar a otro versículo. Todavía estamos con la Cena del Señor. Vamos a hablar, estamos en la primera carta a los Corintios 11, 27 y 29. Dice de la siguiente forma: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Lo que estábamos hablando, comer indignamente esta cena, la de Pesaj, se refiere a todo lo que usted había explicado anteriormente, no tener el conocimiento de lo que significa. Eso ¿cierto? es correcto. Muchas veces nos llegaron a enseñar de que eso se tenía que ver, que mira, mucho cuidado porque hoy es la Santa Cena, reconcíliate con tu hermano, que puedes perder la salvación en el momento que tengas el pedacito de pan. Mira, si tú, y asustado todo el mundo. Y todo el mundo asustado, y muchos dejaban de participar de claro, la Santa Cena, como es llamada. Si estás enojado, no la hagas. Yo tenía un amigo que no dormía también con este tipo de doctrina, no, en serio.
porque decía que las trompetas, le iban a escuchar las trompetas y él no la iba a escuchar y se iba a quedar. Y entonces él le enseñaron eso de niño y eso le causó trauma por eso, porque él decía que no dormía esperando por si acaso escuchaba las trompetas. Exacto. Y venía el Señor. Y Sí. muchos no se presentaban porque, bueno, mira, no la puedo tomar así porque ando mal. Ahora, vamos a estudiar un poquito el contexto, brevemente porque no tenemos mucho tiempo, bueno, pero oigan bien, cuando dice que de tomarla indignamente es porque cuando se celebra esta festividad tenemos que discernir el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo, y tenemos que discernir cuando habla de vino. ¿Qué representa el vino en la fiesta de Pascua? Representa la sangre del Cordero que fue derramada y que ya está en los dinteles de nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa con esto de tomarla indignamente? Bueno, que recuérdense que esta festividad, cuando la celebraban, no la celebraban con un pedacito de pan y un poquitico de buñón. La celebraban, ¿cómo le digo? Como era, y entonces hacían una cena, una gran cena especial. Entonces, aquel que iba a tomar, a participar de esa cena, a beber del vino que representaba la sangre derramada del Cordero, en el caso de nosotros, de nuestro Adón Yeshua, de nuestro Señor Jesús, y de participar del pan, recuérdense que ese pan representa el cuerpo del Señor que fue partido, que fue molido por nuestros pecados. Entonces, si yo no sabía lo que en el caso tal, si yo no sabía lo que yo iba a hacer, que simplemente iba a comer, porque, oye, no había cenado, no había comido, bueno, allá hay comida, van a celebrar pesa, yo voy a, como no he comido, aprovechar y comer allá. Eso era hacerlo indignamente, porque si yo, el que iba a participar de esa festividad, tenía que saber qué era lo que estaba haciendo, que cuando estaba bebiendo el vino, estaba representando esa sangre bendita que fue derramada para remisión de pecado, y participaba de ese cuerpo que fue partido por causa de nuestros pecados, porque recuérdese que el castigo de nosotros fue sobre él. Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Entonces hay que tener cuidado a la hora de celebrar esta festividad. Esto no es las festividades del Señor. Ciertamente se come, se disfruta, comemos y nos saciamos, pero no es un compartir social. Es una santa convocación, un tiempo determinado del Eterno, un encuentro, una cita que el Señor hace para que su pueblo participe. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de irla a celebrar. Y no es metiendo terror, ¿no? Como estamos pero hablando. sí, con mucha Pero sí hay que tener conciencia mucha conciencia. Saber lo que se está haciendo. Sí. Claro, hay que tener mucha conciencia. Bueno, ya que hablamos de las cartas de los Corintios, vamos a Mateo. Para hacer la analogía, Para hacer una analogía, una de... comparación, vamos a ir a Mateo 26, del 17 al 50. Y voy a comenzar con el 17, que dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Yeshua, a Jesús, y le preguntaron: ¿dónde quiere que hagamos los preparativos para que comas Pascua? Y les respondió: que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. El 19 dice: los discípulos hicieron entonces como Yeshua les había mandado, y le prepararon la Pascua. O sea, sí, ahí está tan claro. Aquí Pascua, estamos hablando de la Pascua, estamos hablando de que Yeshua manda a los discípulos que vamos a celebrar Pascua. Sin esto, aquí dice, ¿por qué entonces se celebra la cena del Señor? La Santa Cena. La Santa Cena. Y era Sí, es Pascua. Pascua. Los panes sin levadura. Entonces, ¿por qué el pueblo cristiano en su gran mayoría no participa de esta festividad santa? Jesús lo hizo con sus discípulos. Claro, y le daba la orden, porque ellos le preguntan: ¿dónde quieres que celebremos que Pascua. celebremos Pascua? Pero la comparación es lo siguiente. ¿Por qué lo hacemos? Porque en Corintio vemos que sí, no habla mucho de Pascua, sino cena del Señor. Pero es esto mismo que estamos hablando en Mateo 26, 17. La cena de Pascua. Es la cena de Pascua. ciudad de Pascua. Y pues no, obviamente lo dice cena, es porque era una cena. O sea, lo que conocemos nosotros aquí en el occidente cena, ¿será que en otros países también debe ser cena? Debe ser En todos los países la comida que se come a partir de la caída Bueno, del sol es cena. Es cena. Pero aquí en el occidente, algunas denominaciones creen que es almuerzo No, o es y desayuno, el pues, porque 20 se hace en las mañanas. Y el Y al 2021, Y ya es mediodía. Tú- Pero el 20, yo quiero que leas el 20, a ver cómo dice tu el versión. 20,
porque queremos aclarar eso, pues, porque es que es lo que nos llama la atención. Si es una cena, ¿por qué hacerlo de esa forma? Cuando llegó la noche, dice esta versión, Aquí dice al anochecer, dice la nueva. se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, o sea, estaban comiendo, pero comían un pedacito de pan, no, No es el contexto. Se refiere a una comida. a una comida, No sé, a una cena. Y era al anochecer y aquí era de noche. Pues obviamente no era una ¿En serio? arepa, como en el caso de nosotros que pudiéramos hacer una arepa o lo pudiéramos comer nosotros por este lado. Pero sí era Pero una sí cena. había una cena. Sí, había una una cena. cena, un plato de comida con una cena. Después que hacían la liturgia con el La pan, litúrgica, con panes sin con- levadura, las claro. hierbas amargas. Pero no es que vamos a ir El agua con y vamos a sal. comer eso, el pedacito de pan con un poquito de No, jugo. era una Eso no es una igual- cena, eso es la liturgia de lo que tocaba Y el ese último día. versículo que corresponde sobre ese tema de la cena, El 21, el 26. El 26. 26. Mateo 26, 26. que dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Ajá, pero lo que queremos acotar aquí es eso. Y mientras Y comían, mientras comían, tomó pan. Tomó o sea pan. que el pan Claro, estaba parte de la comida. que ese mientras comían, o sea, estaban participando de una de cena. una cena. No podemos entender que mientras nos estemos comiendo el pedacito de pan Y la él volvió a comida partir, uno, él no. partió el pan otra vez. Por favor, No. tenemos y que... ya No quedaron tiene saciados lógica. por el pedacito de pan. Exacto. Eso No es lo puede que Se ser. comía Y saben, se comía bien. cumplía un mandamiento que está en la Torah, en el Pentateuco, que dice el mandamiento del Eterno es este en cuanto a las festividades. El mandamiento consiste en esto: y comerás, y te alegrarás, y te saciarás. Nadie puede quedar saciado con un poquito de jugo de uva o de refresco de uva y un pedacito de casabe o un pedacito de arepita o un pedacito de pan. Nadie queda saciado con eso. No. Entonces ahí ya quedaron aclaradas estas Sí. dudas sobre que era una cena, era una festividad que estaban celebrando, que siempre han celebrado los judíos y que está establecida en Levítico 23 que podemos celebrar nosotros o que debemos. Y que de aquí en Debemos. adelante, desde este momento, empezamos a hablar de eso. Ajá. Y Ya aclaradas las dudas, porque nos queda poco tiempo, ya aclaradas las dudas que la Santa Cena no es bíblica, sino la cena la de Pascua. Santa Cena, sí. La cena de De Pascua. Pascua, no la Santa Cena como sino una es la festividad cena de aparte Pascua. que instituyó el Señor Yeshua. Yeshua simplemente estaba celebrando la cena de la festividad de Pascua. Que se celebra Que se celebra el 14 de Nisan. Se celebra el primer mes, bíblicamente hablando, el calendario hebreo, el calendario lunisolar, que es el mes de Abid, que aquí en Venezuela cae o aquí en el occidente cae entre abril y marzo. Esta festividad no era mensual, ni quincenal, ni diaria, era anual. Se celebra el 14 del mes de Abid. Quedó eso bien bastante creo que quedó claro. que Bueno, vamos a pasar a otra festividad. vamos a pasar a Queremos otro hablar. tema. Vamos a hablar otro tema, ¿verdad? Que es importante, que son las fiestas bíblicas. Vamos a empezar con hablarlos de las 8 fiestas. Vamos a empezar hoy con el Shabbat, ¿verdad? Que es la primera que es la aparece. primera que aparece. aparece. Que es la primera que aparece y es de ciclo semanal. Vamos a hablar Bien, sobre este tema. Vamos a hablar ¿Qué es esto? del Shabbat, que es Shabbat, pero vamos, antes que More nos diga qué es el Shabbat, vamos a leer Levítico 23:3, que dice: trabajan ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo, y el día de fiesta solo en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan será sábado. Esto es vayan anotando esta palabra, sábado, que lo dicen en la Biblia, consagrado al Señor, que es el séptimo día. Correcto. Ajá. Pero vamos a hablar con el sábado, porque así hay un temita que viene más adelante. ¿Qué es el Shabbat, amor? Fíjense. ¿Qué significado tiene el Shabbat? El Shabbat es el día, ¿verdad? Debemos recordar, y eso sí hay que aclararlo, que Shabbat no significa sábado, ni sábado significa Shabbat. Debemos recordar que Shabbat es un término hebreo que se refiere a reposo, descanso. De hecho, es el único día de la semana que tiene nombre en las escrituras.
Por supuesto, en las versiones latinas lo vamos a encontrar como día de reposo, pero en las versiones de los manuscritos más antiguos y sobre todo los hebreos, lo vamos a encontrar como día de Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Shabbat hace referencia a descanso. Viene de un término hebreo nuach, que significa descansar. Es ese día no se pueden hacer las labores que nosotros cotidianamente hacemos para ganarnos la vida, como dicen en el argot popular de ganarnos la vida. Recuérdense que cuando el Señor descansó, dice que el Señor acabó los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó. No podemos imaginar que fue que se acostó en un chinchorro, en una hamaca o en un colchón inflable, meseando porque estaba cansado. El Señor no se cansa, el Señor es espíritu, es luz inaccesible, es el Insof, el sin límite. Eso, cuando dice que descansó, quiere decir que cesó de crear. Entonces, en el día de Shabbat nosotros no podemos hacer las obras, los trabajos que nosotros hacemos para ganarnos la vida, sino que ese día es como es consagrado, es un llamado que el Eterno hace ese día. Esa es una cita que Él hace, en el cual Él mismo convoca. Recuérdense que nuestro Señor dijo que el Shabbat no fue hecho por causa. El Shabbat no fue, ayúdenme ahí, el Shabbat no fue, el día de reposo, el Shabbat no se hizo por causa, el hombre no se hizo por... Aquí, versículo, es un versículo ya lo vamos a buscar por que aquí, dice que el Shabbat el hombre no fue hecho a causa del hombre, sino el hombre a causa del Shabbat. Es correcto. Entonces debemos tener en claro que Shabbat es un día de descanso. Ahora, si el Eterno lo declaró como día de descanso, ¿quiénes somos nosotros para no acatar ese día que Él determinó como de descanso? Sí. Habría que reflexionar sobre ahí eso. Vamos a hablar de unos versículos donde vamos a decir para quién es el Shabbat, para quién tenemos que hacer el Shabbat, porque tenemos una conciencia sobre el Shabbat que queremos decir que es para los judíos, que es para ellos, y nosotros no, porque nosotros tenemos a Yeshua, él nos dio el santo Shabbat eterno, que no, vamos a decir algunos versículos. Vamos a hablar desde el basamento bíblico sobre este tema, pero vamos primero a ese tema, esa parte que usted habló donde el Eterno hizo los cielos y todo esto. Vamos a nombrar ese versículo, es Génesis 2:1, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dos características del Shabbat. Exactamente, lo bendijo y lo santificó. Es el único día que aparece en las Escrituras en el cual tiene dos connotaciones, que son que el Señor lo bendijo y lo santificó. Ahora, decía yo anteriormente, si el Señor, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente, el Omnisciente, en ese día que Él bendijo y santificó, descansó, reposó, es decir, cesó de crear, ¿por quiénes somos nosotros para no hacer remembranza de ese día? Por la única excusa de que no somos judíos. Porque lo que la hermana citó, ese texto que ella citó, oiga bien, no existían los judíos todavía. Estaban dos seres humanos llamados Adán y Eva, que por razones que todos conocemos no tenían nacionalidad, porque fue la primera pareja humana colocada en un jardín. Representaban la humanidad. Pero no dice que eran judíos, que eran hebreos, que eran israelitas, que eran griegos, que eran romanos, que eran venezolanos, que eran colombianos. Por lo tanto, si no dice que eran judíos, sino que fue la primera pareja humana, no había pueblo, no había nación, no había ni Israel ni las naciones todavía. Ahora, si el Señor le dio esa connotación, que los bendijo y los santificó, y Él descansó, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Señores, esto lo que quiere decir es que el día de reposo, conocido en hebreo como Shabbat, es de carácter, de corte universal, tanto para judíos como para no judíos. Bueno, vamos a ver qué dice Isaías 56, 2 y 6. Sobre el Shabbat. Sobre el Shabbat. Dice, en el 2 dice: dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el Shabbat sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. En el 6, versículo 6 dice, este es muy importante lo que dice el 6 porque es de lo que le venimos hablando: y los extranjeros que se han unido para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el Shabbat sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto.
Dice Aquí, los More, extranjeros. aquí dicen los extranjeros, no Y dicen esta los judíos. versión dice el hombre. O sea, Exactamente, fíjense, mire, como acaba de leer el esa es hermano, otra versión. pues esta es la versión, Esta es la nueva versión nueva internacional. versión internacional. La Reina Valera 1960, mire cómo dice, bienaventurado el hombre que hace esto. Fíjense bien, bienaventurado el hombre. Si usted se pone, usted le hace un análisis exhaustivo o lee con detenimiento, no dice bienaventurado el judío, o no dice bienaventurado el israelita, o no dice bienaventurado el hebreo, dice bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, el Shabbat. Y el hermano leyó más adelante en el verso 6, dice El que extranjero. Los extranjeros. exactamente, los extranjeros, los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno, al Señor, para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser su siervo, a todos los que guardan, oigan bien, a todos, aquí el texto encabeza con los extranjeros, está hablando específicamente de los extranjeros, es decir, de los de origen gentil, de las naciones, que guarden el día de reposo, es decir, Shabbat, para no profanarlo y abracen mi pacto. Bueno, el verso 7 habla de una promesa que los recrearé en mi casa de oración. Quiere decir No entonces... dirigido al judío. Exactamente, es de carácter universal. Claro, porque como dijimos en el programa anterior, que nosotros fuimos al creer en el Señor de Israel, en el Dios de Israel, fuimos injertados a ese Somos pueblo, somos conciudadanos. conciudadanos, coherederos. O sea, no podemos Miembros tenerle de la familia de Dios. O sea, tenemos que, esto se nos da a nosotros, no podemos tenerle como si, porque hay personas que le tienen miedo a esto. Sí, o le señor. tienen algo de recelo porque no es para nosotros, porque así se ha enseñado, como usted dice, No, es que hay se ha cosas mal que- enseñado. Claro. Porque No, y si hay leemos... cosas que no podemos también excluir, esto sí, esto no, esto lo tomo, esto sí no lo agarro. Esto no está para bueno, mí. esto me toca a mí. Cierto, hay cosas, hay mandamientos que no son, que son para los levitas, que son Exacto. para Sí, están para categorizados. los judíos, verdaderamente para ellos exclusivamente. Hay mandamientos Exacto, que que son sí, que aplican ahí una... Pero yo quiero aclarar Claro algo. que yo les voy a preguntar algo a ustedes. ¿Quién le aclara y quién le pregunta? Le pregunto a usted y me responde usted. Este es humor. No. Bueno, Aclare. vamos a comenzar porque los 10 mandamientos se le entregaron A Moisés. a Moisés, ¿verdad? Correcto. Para el Después pueblo de Israel. decimos, ¿verdad? Decimos algo que los mandamientos quedaron en el antiguo pacto. Exacto, que ya no tiene Que que en ver el nada nuevo con el pacto nuevo. no tiene que ver. Ya Hay, no tiene como nada. lo dije en un cafecito, el antiguo pacto y el nuevo pacto no tiene diferencia. Solamente una, que pasó de las piedras al corazón. Exacto, de las tablas de piedra ahora pasó a las tablas de corazón. Ajá. Y en esos 10 mandamientos que le entregaron a Moche, ¿cuál era el cuarto mandamiento? El día de reposo. Y El entonces, Shabbat. ¿por qué no las personas, los hermanos, algunos hermanos cristianos dicen no, que a mí no me... no"? Las personas seleccionan un mandamiento o el otro, el que le conviene, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de un versículo que es Lucas 4:16 para seguir hablando del Shabbat. Aquí nos dice que Yeshua, Jesús, guardaba el Shabbat. 4:16 dice, fue a Nazaret donde se había criado y un Shabbat entró a la sinagoga como era su costumbre y se levantó para hacer la lectura. Aquí vemos, More, que Yeshua, Jesús, guardaba mandamientos, como hay unas personas que dicen que no guardaban ese mandamiento, Ese versículo lo confirma porque dice como era su costumbre. como era Claro. su costumbre. Mire, fíjense algo. Cuando dice que como era su costumbre, eso quiere decir claramente que él acostumbraba a todos los días de Shabbat entrar en la sinagoga. ¿Por qué? Porque estaba guardando el día de reposo. Además de eso, hay que aclarar esto, que ¿cómo sabemos nosotros que nuestro Señor guardaba el Shabbat? Primeramente, cuando él dijo que él vino a cumplir, que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Dentro de esa ley que él vino a cumplir está el cuarto mandamiento plasmado en esa ley, que sería guardar el Shabbat. Además, en Juan 15:10 dice que si me amáis, guardaréis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor. Jesús dijo esta palabra muy importante: así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esos mandamientos del Padre que Jesús obedecía, que Jesús guardaba,
estaba incluido el Shabbat, porque esos mismos mandamientos que el Eterno le entregó a Moisés son los mismos mandamientos que Jesús está haciendo referencia en Juan 15:10. Y termino con esto. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 4 verso 13, dice de la manera siguiente: y él, es decir, el Eterno, el Señor, os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. 2 puntos. Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Qué quiere decir esto? Que los 10 mandamientos son la base del pacto de Dios. Los 10 mandamientos, de los cuales el 4.º mandamiento es el Shabbat. Muy Así bien. es. Y fíjense, ya estamos culminando con esta parte del Shabbat, porque el Shabbat es muy extenso. Muy extenso. Bueno, con una parte del Shabbat. Una parte, sí. Pero lo más importante es que podemos concluir en este aspecto que el Señor Yeshua sí guardaba Shabbat, Claro. como era de su costumbre, porque Exacto. es que Él cumplía con los mandamientos. No podemos olvidar que en Éxodo 20 están plasmados todos los mandamientos, las 10 proclamas, Las 10 lo que proclamas. se le entregó a Moisés, y todos lo conocemos: honrar a padre y a madre, no matar, no robar, todos los mandamientos que conocemos. Entre ellos está guardar el día de reposo. Correcto. Nos preguntamos preguntamos en este momento: ¿por qué excluir este? ¿Por qué excluir el 4.º mandamiento, que es un mandamiento también parte de los 10? O sea, no puede ser que tomemos uno y el otro no, y el otro sí y el otro no. No sé, realmente no sé por qué. Porque parece que hay por un qué problema. sucede. Hay un problema que muchas interpretaciones erróneas de algunas denominaciones cristianas no tienen problema con los 10 mandamientos, excepto con el número 4. Sí, Habría que reflexionar sobre trae, eso. trae Hay que problemas, cumplir. ¿verdad? Bueno, Sí, bueno, y más adelante porque vamos está el hablando. problema del sábado y el domingo Sí, y todo esto, pero ese es un tema que vamos a hablar en el próximo programa, porque sí, porque ya dicen que es el domingo, el día de reposo, que no es el sábado, pero como vemos aquí en la Biblia, le dije anteriormente, dice sábado. incluso unas versiones dicen sábado. Aquí en las versiones de Traducen nueva sábado. versión Otras dicen internacional, séptimo Reina día. Valera Dios habla 95, hoy. Dios La habla versión hoy. latinoamericana. Todas dicen sábado. Si vamos a hablar el De calendario que vivimos hoy día, aquí de este lado de Calendario Greco-romano. romano. vamos a hablar que es sábado, pero la palabra dice el 7.º día, que ya es otra cosa que lo vamos a decir. Y después, respecto a ese en otro séptimo video. día, que vamos a ver algo aquí. Ya estamos culminando con esta parte de la enseñanza. Yo no sé si sacáramos otra tercera parte de Yo, las claro que fiestas sí. bíblicas. Claro que y sí. no sé si Debe nuestros continuar, seguidores, debe nuestros debe darle hermanos, amigos, continuidad. quisieran Sí. también que extendiéramos más este tema, porque ¿Qué dicen ustedes? qué importante es saber todo esto y que podamos hacer las cosas de la manera correcta, agradable ante los ojos de Hashem. Vamos a leer Lucas 23, 54, 55 y 56. Qué interesante este versículo, More. Esta parte de aquí donde dice que unas discípulas de Yeshua, dice, era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Se estaban preparando, ¿no? Ok, y las mujeres que habían venido con él se sobreentiende que es con Yeshua, desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, podemos traducir que ellas se devolvieron Volvieron. o volvieron, Aquí dice luego volvieron. prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Muy importante lo que dice. Día del reposo, 7.º día, no el primer día, Y sino el estas 7.º mujeres día. eran unas discípulas de Yeshua. Discípulas de Cristo. Y nosotros o ustedes, mis queridos seguidores, amados en el Eterno, se consideran, por supuesto, discípulos de nuestro Maestro Yeshua. Entonces también pudieran decir que tendríamos que guardar este mandamiento, como dice aquí, que ellas guardaban conforme al mandamiento. Conforme al mandamiento. Conforme. Así que mujeres del Señor, mujeres de Cristo, si estas mujeres que eran discípulos de él guardaban el 7.º día, el Shabbat, conforme al mandamiento, debemos imitarlos como Pablo dijo. Sé imitadores de mí como yo de Cristo. Así es. Bueno, este versículo lo vamos a usar para cerrar la parte del Shabbat y también para cerrar el programa, porque si no, nos daría aquí, lo hiciéramos con mucho agrado. Claro que 4 sí, horas, claro que 5 sí. horas. Bueno, siguiéramos. Yo creo que hay material bastante, porque Mientras que haya estamos café con Torah. así, no, y No. estamos quedando cortos. Y las tazas con- nos quedaron pequeñas, muy pequeñas, pero sí. pero el tema de Shabbat, como usted decía, es amplio, Claro. es muy amplio, y estamos por lo menos comenzando
lo que es Shabbat. El próximo programa comenzaríamos Le daríamos con continuidad. continuidad al Shabbat y comenzaríamos Y con otra otra fiesta. fiesta. Con otra fiesta. Claro, porque tocar. queremos hacer, no sé qué dicen ustedes, si quieren o quieren ver todas las fiestas, porque No, y eso es lo que queremos. pronto viene una fiesta que es Hanukkah. Que Hanukkah es se una- acerca. una Ya preparándonos, fiesta de la Que casa hemos de- hablado que es de la casa de De Israel. Israel. Viene el 10 de diciembre hasta el 17. Más o menos, Por ahí está, esa sí, fecha. de diciembre. Lo importante es que veamos esto y quiero, antes de terminar, acotar algo rapidito sobre el versículo de Deuteronomio 4:13, donde dice el Moré que es en la base del pacto son los mandamientos. Los 10 mandamientos. Entonces, ellos, Los 10 proclamas. quizás muchas personas dirán, pero es que nosotros estamos en el antiguo, estamos en el nuevo pacto, estamos bajo la gracia. Pero es que Pero, estamos lo mismo. pero vamos a escudriñar un poquito y les voy a dejar este versículo, lo voy De a dejar así tarea. como dice el More de tarea. 31:31, no se lo voy a dejar de tarea, se lo voy a leer. El versículo Jeremías 31:31, ahí es donde dice cuál es el nuevo pacto. Mis amados, el nuevo pacto no es diferente al antiguo, es el mismo pacto, las 10 proclamas, los 10 mandamientos que el Eterno nos entregó. La única diferencia es que ya no están en unas tablas de piedra, ya no tenemos que acudir a esas tablas, ya no se tiene que acudir a un lugar para verlas, ya están establecidas tanto en nuestro corazón como en nuestra mente. Está en Jeremías 31:31, ahí está el nuevo pacto. Sí, la salvación es por gracia. Y lo corrobora la carta a los hebreos que está en el Nuevo Testamento, que está en el capítulo 8, verso del 8 al 10, en la carta de los hebreos, corrobora lo que la hermana está diciendo que está en Jeremías. Entonces, esa es la tarea como para que lo escudriñen, lo revisen, lo comparen y analicen un poquito esto de que el nuevo pacto no es algo diferente a lo que Hashem desde un principio había establecido. Es que ahora lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Y constantemente está latiendo dentro de nosotros para que podamos seguir, obedecer y ser bendecidos por el Eterno. Amén. Así es. Bueno, este es el momento de la despedida. Les agradecemos por estar allí, por seguirnos, por buscar las enseñanzas. Les invitamos a que vean nuestras enseñanzas si no las han visto desde el principio, desde el primer programa, donde hablamos por qué estudiamos la palabra desde su perspectiva original. Y también nos pueden seguir por Facebook, por Instagram. Y nuestro canal de YouTube, Café con Torah. Gracias por estar allí, gracias por escucharnos. Esperamos en el Eterno que haya sido útil y de edificación para sus vidas y por supuesto para los que están en su entorno. Y bueno, que el Eterno les bendiga y les guarde y conceda todos los deseos y los anhelos de su corazón conforme a su voluntad. Amén. Shalom. Amén. Shalom.